como hoy, nosotros podemos tener esa expectativa de decir, vamos a hablar de paternidad. Y hacemos una típica prédica, bueno, hablamos de paternidad porque es el Día del Padre. Pero resulta que cuando Dios me habla, me dice, no, vamos desde el inicio. Y el inicio de esto es ser hijos. Hoy vamos a hablar cómo ser hijos. Porque pudiésemos estar esperando y la pastora le da unos palazos a los papás y les va a decir, papás, no va a ser tan mala, créanme. Pero Dios quiere hablarnos en este día de una manera muy específica sobre cómo ser hijos. Y créanme que paternidad y ser padre no es solo que tuvo hijos. Aquellos que aún no tienen hijos y tienen un discípulo, allí hay paternidad. Porque tú estás cuidando, tú estás protegiendo y tú estás velando por otro ser, por otra alma. Vamos a hablar principios sencillos de parte de Dios con este tema de ser hijos. Y muchas veces nosotros queremos amar como diría uno así, como nos da la gana. ¿Sí? Yo amo a mi esposo, pero mi manera de amar es dar golpe y mi esposo se la tiene que calar. ¿Le gustaría a usted algo así? No. Nos gusta que nos amen como nos gusta, que me den cariño, que me hablen, que me consientan, ¿sí? Y siempre educamos a quien nos va a dar amor sobre lo que nos gusta. A mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello, para que me amen como me gusta. Y así pasa con Dios. Y una de las cosas que muchas veces nos retrasa es hacer las cosas de nuestra forma, a nuestra manera, como a mí me gusta, como yo quiero. Y es aquí donde tenemos que estar atentos. Tú y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios. Cuando no lo hacemos, empezamos a dar fruto y a comportarnos como criaturas. ¿Alguien aquí es criatura todavía? Les voy a explicar esto. No, miren así. Esto está en Juan 1:12. Todos fuimos creados por Dios, mas no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo? Sí, no todos somos hijos de Dios. Yo debo acercarme a Dios y decirle, yo acepto ser tu hijo, te reconozco como mi padre, y allí yo empiezo a ser hijo. Fíjense lo que dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos que abrir nuestra boca en un determinado momento de nuestras vidas y decirle, Dios, listo, me cansé de este cuento, hacerlo en mi fuerza, andar sufriendo y padeciendo por ahí. Yo te acepto como mi Padre. Y en ese momento, entonces, esta verdad se hace vida. Y es aquí donde empieza esto a hacernos rema en nuestras vidas. Y es una de las cosas que a mí me motiva a no llamarle a usted oveja. Porque usted no es oveja, usted es hijo de Dios. Y entendamos esto, las ovejas no heredan, las ovejas son ovejas. Es una similitud, es algo que usó la palabra para hacernos esto más entendible. Pero no nos podemos quedar como está escrito así, yo soy una oveja y me quedo oveja. Usted es un hijo, porque el hijo hereda y usted necesita la herencia de su padre. Bien, entonces, fíjense bien. En nuestras vidas debe regir el siguiente pensamiento: soy hijo de Dios. ¿Y por qué tanto énfasis en esto? Si no lo vemos de esta manera, ¿qué significa entonces ser cristianos? Si tú y yo no nos consideramos todos los días y recordamos, soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios, jamás vamos a poder vivir como cristianos. Eso es tan importante, que si nosotros nos vamos a la época de la Biblia, a ese contexto, en ese momento no había universidades. En ese momento no había quizás esa estructura de yo soy ingeniero, tú vas a ir a la universidad, vas a ser ingeniero, y tus hijos todos van a ser ingenieros, y no hay más nadie en esa familia que puro ingeniero, si necesita un médico no hay, porque todos son ingenieros, ¿sí? En ese contexto era el padre quien formaba al hijo. Si el padre era carpintero, el hijo era carpintero.
Si el padre era, no sé qué se me ocurre por ahí, albañil, el hijo era albañil. Si el padre era maestro, el hijo era maestro. Porque el padre era quien formaba al hijo en identidad y en vocación. Y era importante que el padre educara a su hijo en todo momento. ¿Por qué? El padre era el proveedor de su identidad, de su carácter y de su oficio. Ahora vámonos a Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando yo empiezo a ver y a hacer rema en mi mente, ya va, soy un hijo de Dios. Si en lo natural, si mi padre es carpintero, yo soy carpintero y me da su identidad y me da su carácter y me da su vocación, entonces cuando yo me paro como hijo de Dios, ¿qué soy entonces? ¿Qué me va a entregar Dios? Dios me va a entregar su espíritu, me va a entregar su carácter y me va a entregar su vocación, su amor pleno en mi vida. Por eso es claro entender, soy cristiano porque soy hijo. No es que bueno, yo soy hijo porque soy hijo y se acabó. Bueno, yo soy hijo de Dios y finísimo. Y hasta ahí quedamos. ¿Y cuáles van a ser tus frutos? ¿De criatura o de hijo? ¿Y dónde quiero que empecemos a despertar los que están por ahí quedándose dormidos? Acompáñenme. En lo siguiente, decimos ser hijos de Dios y seguimos dando frutos de criaturas. Y por eso tú y yo en un determinado momento nos sentimos solos, nos sentimos estancados, sentimos que no nos hallamos porque no nos estamos comportando como hijos. Es difícil esta tarea, porque realmente uno como hijo nace y nadie te enseña a ser hijo. Tú te amoldas a tu papá. A mi papá no le gusta que grita, a mi papá no le gusta que lo interrumpa, a mi papá no le gusta que lo pellizque, a mi papá no le gusta que le agarre su cargador ni su teléfono, a mi papá no le gusta que le mienta, y tú vas moldeándote a cómo es tu padre. Cuando conoces a Dios, empieza a hacerse más difícil esta relación, porque tenemos el reflejo directo de decir, Dios es como mi padre biológico. Y ahí empieza la tarea ardua. Porque Dios no es como nuestro padre biológico. Dios es un padre especial, es un padre hermoso. Fíjense que en la Biblia vamos a ver distintos ejemplos en cuanto a la identidad, la vocación, la reputación del hijo y del padre. Fíjense que en Primera de Reyes 22:5-2 vemos cómo el hijo es el reflejo de su padre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y es aquí donde muchas veces nos entra el temor como hijos cuando no tenemos un buen ejemplo paterno en decir, no quiero ser como mi padre. Y pasamos todos los días yendo al colegio, no quiero ser como mi papá, y no quiero ser como mi papá, y no quiero ser como mi papá. Porque esto es una verdad. Lo que los padres hacen, marcan a los hijos. Padres, no podemos ser tan egoístas y creer que esto no se cumple. Porque el superhéroe, el reflejo, el espejo, eso que moldea al hijo todos los días, somos tú y yo como padres. Ahora vamos a otro ejemplo, no todo es tan malo. Segunda de Reyes 15:33 dice lo siguiente: cuando comenzó a reinar era 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. No, dice, Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías.
si yo doy buen ejemplo, mi hijo va a dar buen ejemplo. Como dicen por allá, a ver, usted me acompaña. Hijo de gato, casa. Ratón. Ay, no se durmieron como 4. Hijo de gato, casa. Ratón. Un hijo de Dios, entonces, ¿qué hace? Comportarse como criatura, avergonzarlo por ahí. Un hijo de Dios simplemente tiene el carácter de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Yo tengo el carácter de Dios. Y eso es una de las cosas que tú y yo como hijos nos automarcamos. Yo soy así porque mi padre es así. Yo soy amargado porque mi padre es amargado. Yo soy porque mi padre es así. Yo me acuerdo una vez, yo tenía un novio. Yo soy transparente, yo no me gusta guardarles nada a ustedes aquí. Miren, y esa mujer, la mamá del chico, cuando me conoce, me dice, háblame de tu padre. Y yo le echo el cuento a mi papá y me dice, bueno, tú no vas a durar mucho con mi hijo. Porque si tu padre es así, tú también serás igual. Y yo me quedé ese día en esa cena, ¿y esta vieja qué le pasó? Sin falta de respeto, dije yo. Ojo, para ese momento la señora no se equivocó, como a los 3 meses terminé con el hijo. No tenía a Cristo en mi corazón, perdónenme muchachas, eso no se hace. Pero realmente tú y yo, en lo natural, abrazamos las cosas negativas y positivas de nuestros padres. Y tú te sientes orgulloso. Yo soy amargado con mi padre es así, yo soy así. ¿Y por qué es así? Porque es igualito a su padre. Y nos encanta ir marcando igualito al padre, ¿ves? Si está buena la cosa, igualito a la mamá. Si está mala, igualito al padre. Si está mal, igualito a la mamá. Cuando mis hijos hacen algo, digo, ¿ves? Puro ADN, Gabriel, puro ADN. Cuando hacen algo bien, ¿ves? Puro ADN, información. Bueno, pero ese no era el punto. Ahora yo sí te digo algo importante. Cuando tú piensas que eres un hijo de Dios, ¿por qué no te marcas igual en decir, yo soy igualito a mi padre? Ah, no. Entonces vivimos amargados, sin paz, haciendo lo que nos da la gana, rebeldes, vueltos locos. ¿Y de quién eres hijo entonces? Y empiezan a reflexionar allí, ustedes ahí, miren, me acompañan. Entonces, un hijo recibe de su padre el nombre, la identidad, el carácter, el comportamiento, el buen ejemplo. Y Dios no hace la excepción. Cuando Dios te llama hijo, dice la palabra que te entrega su espíritu. Entonces nosotros tenemos el compromiso de ser de buen nombre como lo es Dios, de empezar a manifestar su humildad, su integridad. Vamos a ver Romanos 8:15. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Yo en algún momento el año pasado, en mis procesos personales, mi red social de Instagram, cuando tú te tienes que describir, que uno siempre se queda pensando, ¿y qué pongo aquí para sonar interesante? En ese momento Dios me dice, descríbete. Y yo coloqué hija, esposa, madre, locutora, pastora, y tenía toda la descripción. Y yo le decía a Dios, ¿y por qué tengo que poner mi descripción así? Porque antes de cualquier cosa, antes de cualquier logro, tú y yo somos hijos. Y por esta verdad es que nos podemos acercar y podemos ser transformados. Podemos romper con las cosas negativas que quizás en lo biológico no nos gustan de nuestros padres y sentimos temor de ser como él. Pero es que mira, mi papá hizo esto y yo no quiero, yo quiero ser diferente. Es allí donde tú y yo entendemos nuestra posición de hijos de Dios. Porque Él nos da de su espíritu para ser conformes a Él. Vamos a ver en 2 de Samuel 7:14 la vida de David. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando hagan lo malo, lo castigaré con varas y azote como lo haría un padre. Esta es la parte donde nosotros empezamos y que ser hijos. Ser hijos implica muchísimas cosas. Y una de las cosas más hermosas de ser hijo es la disciplina, es la corrección. Porque la palabra nos lo dice, un padre que ama, disciplina. Yo regaño a Gabriela todos los días porque la amo. A veces la amo en exceso.
Tengo que amarle un poquito menos a ver si la cosa me agarra mejor. Miren, el padre disciplina. Y aquí es donde empiezan muchos conflictos nosotros como cristianos. ¿Saben por qué? Porque tú agarras y dices, oye, pero es que yo siento que a mí me va mal. Yo hago algo chamo y me lo descubren y llevo palo. ¿Y qué pasa conmigo? Porque Dios te disciplina. Tú dices, cualquiera se come la luz y no pasa nada. Mi hermana sufre con la moto y cumplir las reglas cuando tú vas en la moto y ya es súper perfecta. Le dice a mi mamá que te lleve Laura porque no trajiste casco y no te vas a montar en mi moto sin casco. Y mamá, y la otra vez yo no sé qué hizo y la pararon y la multaron. Y eso fue un guayabo, ella tenía esa herida. A mí me multaron. Y mil motorizados hicieron lo mismo, pero a mí me multaron. Y la pobre tenía ese conflicto en su corazón. Porque eres hijo. La disciplina que tú recibes en este momento es porque Dios te ama, porque eres hijo y no va a permitir que sigas dando fruto de criatura, porque eres hijo. Ahora el que está afuera, que es criatura aún, que debemos que ir a buscarlo allá, no sé qué incómodo aquí. Si pasa algo o no, no está siendo corregido, no te enyuques por eso, porque a mí sí y a él no. Todos se copiaron en el examen en el colegio, pero a mí él fue el único que me pillaron. Porque usted es hijo y Dios no va a permitir que haga las cosas mal. Todo el mundo hizo el chanchullito y a mí me descubrieron. Porque usted es hijo. Y es aquí donde usted empieza a ver, si a mí Dios me dio de su espíritu para no ser esclavo y fui llamado hijo de Dios, y eso es un privilegio, y empieza a descender su carácter, su identidad y todo lo que es su esencia en mí. Llega un momento donde tú y yo empezamos a decir, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Y no es porque el pastor dijo, no se hace esto, o la pastora le dijo a las mujeres, a mí no se me pongan aquello. O el líder les dijo, que sea la última vez que yo te vea haciendo eso. El espíritu de tu Padre que está en ti va a empezar a transformarte. Porque vas a empezar a ver, oye, creo que Dios no haría esto. Porque nos pasa como hijos naturales, ¿o no? Una vez está en algo y uno dice, oye, a mí una vez me pasó, yo partí un refractario. Y después que lo partí dije, mi mamá jamás le hubiese echado agua fría sacando el vidrio del horno. Sí, uno lo piensa. Lo partí, se me partió. Entonces, si lo podemos hacer en lo natural, que a veces nos frenamos y decimos, oye, mi papá creo que no haría esto. Como hijos de Dios, tenemos ese compromiso de hacer lo mismo. Cuando se presenta esa oportunidad de, ¿quién soy? ¿Soy un hijo de quién? De Dios. Y es allí donde vemos entonces esa corrección en amor. Ahora, si usted de verdad siente que Dios la tiene agarrada con usted, bueno, agárrese de Dios más. Porque no lo siga agarrando, madre. Agárrese de Dios más. Salmo 2:7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Miren, hay algo, jóvenes, papás, todos, que a mí marcó mucho en mi adolescencia, así que niñitas atentas. Mi mamá siempre venía con un disco detrás de mí. Laura. Y una de las cosas que marcó mi vida era lo siguiente: un buen hijo es un buen esposo y es un buen padre. Y por eso hoy yo no le doy palo a los papás, porque entiendo que quizás no tuviste el mejor ejemplo. Y cuando no tenemos el mejor ejemplo, tú dices, ahora ¿cómo yo soy padre? Si quizás nadie me enseñó a ser un buen hijo. Y eso me llevó a reflexionar cuando escribí. Porque Venezuela, Latinoamérica, somos matriarcales. Los papás se nos desaparecen de repente en el camino. Y eso nos marca, nos afecta, aunque queramos decir que no. Y yo le decía, Dios, ¿y por qué no le damos unos palos a los papás ya que los vamos a tener todos en Camboya? Y porque Dios los ama. Y Dios entiende que quizás tú no recibiste la paternidad correcta. Y eso te lleva a no ser quizás ese buen hijo. Si no eres buen hijo, ¿cómo vas a ser un buen esposo? Y si no eres un buen esposo, ¿cómo vas a ser un buen padre? Todo es una cadena. Si un hijo grita a la mamá, atenta niñitas, si un hijo grita a la mamá y le da la contesta, vamos, eso te va a pasar en el matrimonio. Él se va a volver loco un día, te va a contestar y te va a pegar tu grito. Y cuando vengan los hijos, eso es lo que les va a enseñar.
Nos vamos al inicio, en la palabra. El Padre forma al Hijo, le da. Entonces, atentos con eso. Vamos a Hechos 17:28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y yo te voy a hablar algo y quiero que estés atento allí. Los hijos rebeldes, los hijos orgullosos. Pero vamos a pararme primero en decir rebelde. Yo era rebelde en pasta. Yo era Laura Rebelde, era mi apellido. Yo era rebeldísima, me decía una cosa y yo iba y hacía la otra. Yo era rebelde hasta conmigo misma. Si yo me decía, Laura, hoy te vas a poner los zapatos negros. No, voy a poner los rojos. Entonces yo era rebelde porque sí. Jóvenes, al fin, ¿verdad? Y yo les voy a decir algo. Cuando yo entendí la verdad que era hija, la rebeldía se tuvo que ir de mi vida. Porque recibo el espíritu de mi padre y mi padre no es rebelde. Mi padre no es orgulloso, mi padre no contiende, mi padre no miente, mi padre no engaña, mi padre no hace esas cosas que nosotros hacemos. No las hace. Y ese día entendí por qué entonces soy rebelde. ¿Contra quién soy rebelde? ¿Contra el Dios que me amó primero? ¿Contra el Dios que ha dado a su Hijo en la cruz por mí? ¿Con el que me cuida todos los días? ¿Esa es mi rebeldía tan grande como hija? Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo somos rebeldes como hijos? Y me tomé la tarea de buscar esto en la Biblia. Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice algo así. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre y lo castigan y ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Ahora vamos a otro versículo. Atentos a que no se lo Romanos 13:2 dice: por lo tanto, todo aquel que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y a mí esto me llamó la atención, porque nosotros nos llamamos ser hijos de Dios y aún somos rebeldes con lo que nos puede estar ministrando Dios a través de su palabra, a través de su líder, a través de Dios, a través del pastor, a través de como la herramienta que Dios usa. ¿Por qué tanta rebeldía? Pregúntese hoy, ¿por qué tanta rebeldía? ¿Quieren que nos hagan como el versículo y nos echen fuera? Eso es lo que Dios hace con el hijo rebelde después que lo corrige, y lo corrige, y lo corrige, y lo corrige. Llega un momento que me dice: te me vas. Atentos con esto. La rebeldía no nos pertenece. Y esta es la verdad que hoy se nos debe revelar, amados. Que somos hijos. Y nuestro Padre ha dedicado todo para que tú y yo hoy recibamos su nombre y su espíritu. Amén. ¿Por qué hay que hacer tanto énfasis en esto? Porque es el resultado muchas veces de que nosotros, como dicen por ahí, no levantemos cabeza. Porque nos encanta vivir bajo nuestro yo. Yo soy así, yo lo hago así, yo lo pienso así, yo me comporto así. Bueno, el que me quiera como soy. Qué triste esto. Si eres hijo. Entonces, bueno, terminemos siendo nuestro propio hijo. Yo soy hija de Laura, pues. Porque esto es como yo digo. Seguimos sin cobertura. ¿Qué le pasa a los hijos cuando están sin cobertura? ¿Qué le pasa a un hijo de nosotros cuando se nos escapa de la vista? Se golpea, llega con la boca partida, llega: ay, mamá, me caí, me pegué, mamá, mira, no sé quién me hizo. ¿Qué pasa con los hijos en el colegio? Llegan contando: ¿sabes qué? El amiguito me mordió. Y uno: yo estoy ahí, yo muerdo al amiguito. ¿Sí? Es nuestro instinto, proteger. Ahora les pregunto, ¿somos tan sabios y tan grandes y tan en la tapa del frasco como para que Dios no nos proteja a nosotros? Nosotros con nuestras decisiones y con nuestras acciones muchas veces nos salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de ser hijos y empezamos a hacer lo que nos da la gana. Aunque vengamos a la iglesia, ojo, y no es que a usted solo le pasa, a mí me pasa.
Yo a veces me paro y digo, Dios me manda a hacer esto y yo vengo y hago como quiero. Me salgo de la cobertura de Dios. Me estoy empezando a borrar el apellido. Un hijo tiene privilegios y responsabilidades. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Amén. O aquí hay alguien que no arregla cama, no bota la basura. Hay alguien aquí que... A todos nos demandan algo, ¿verdad? Sácame la basura, arregle la cama, haga por ayude, lave los platos que yo cocine. Yo estoy esperando que los míos crezcan, los voy a tener. Ya Cristian lo hace, se derrama algo y sale con el pañito. Y lo limpia rápido, estoy entrenándolo. ¿Sí? Porque tenemos las dos partes, tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Y los privilegios nos encantan, eso nos deleita el oído, tenemos privilegios. Tú te imaginas ya un salón VIP. Soy hijo, y eso nos pasa. Soy hijo de Dios. Y mi Padre tiene las riquezas en el cielo. Y esas son mías. Cuando viene la vara, Dios no me ama. Dios no me quiere. El primer privilegio que tenemos como hijos es entrar a la presencia de Dios. Y a veces esto suena así como cualquier cosa. Ay, bueno, sí, entramos a la presencia de Dios, ¿qué tanto? Ahora yo te pregunto, cuando tú sales al automercado y te montas en el metro, ¿esas personas actúan como si entraran en la presencia de Dios? No. Empecemos a ver entonces que no es cualquier cosa. Y aquí se viene un palito más o menos, no lo podía pelar. Mire, cuando tú llegas a esta casa, o cuando tú estás en tu hogar y te encierras en lo íntimo a hablar con tu padre, está la presencia de Dios. Y no es cualquier cosa. Así como el lenguaje para nosotros del amor puede ser el cariño, el beso, el abrazo, el te amo, el te traigo un dulcito, oye, te digo qué bonito estás hoy. El lenguaje de nuestro Padre es la adoración. Cuando tú no llegas a la adoración, cuando tú no te concentras en adorar a tu Padre y deleitarte, simplemente no te importa Dios. Lo estás amando como a ti te dé la gana, a los golpes. Entonces yo como pastora, como madre espiritual, los voy a amar a ustedes a los golpes. ¿Les parecería divertido eso? Reflexionemos. La presencia de Dios es algo hermoso y se lo dio a los hijos. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Los hijos en nuestra casa. Mi hija y mi hijo y mi otro hijo y el otro hijo y el otro hijo, porque tengo como 153 hijos. Cuando entran a mi casa y están en su casa, ellos no me dicen, mamá, ¿puedo abrir la nevera? Ellos van y abren la nevera porque es su casa. ¿Usted va a la casa del vecino y le abre la nevera? No. Porque no es hijo del vecino. Solo los privilegios y la confianza es para los hijos. Entonces, cuando usted esté delante de la presencia de Dios, guárdela, atesórala, sea reverente. Fíjense, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y es ahí donde nosotros vemos ese Abba Padre que dice Gálatas 4:6. Y yo le voy a colocar algo aquí clave. Si usted dice, pero pastora, es que yo busco a Dios y yo le hablo y Él a mí no me para. Mira, debemos romper con las marcas en lo natural. Yo llegué a esta casa hace un poco de años. Y yo llegué herida de paternidad. Porque mi padre, bueno, está y no está. Y un mensaje de texto no es paternidad. Estamos todos claros con esto. Si usted difiere de esto, al final hablamos. Un mensaje de texto no es paternidad. Y yo llego herida a esta casa y por supuesto que si nosotros estamos heridos de paternidad, cuando nos dicen la palabra padre, usted seguidamente se olvidó. Dice, no me importa, porque estoy herido. Y aquí nos habla que Dios tiene una relación con los hijos. Si yo no aprendo a ver a Dios como mi Padre, no estamos haciendo nada aquí. Yo debo entender que Dios no es mi Padre biológico, que Dios es un Padre completo, hermoso, que me cuida, que me resguarda, que me atiende. Ahora bien, les pongo el siguiente ejemplo. Yo cuando le pedí algo a mi papá, eso era eterno. Una vez yo me acuerdo, necesitaba el pago del semestre. Y yo le dije, bueno, nada, el último recurso era escribirle a mi papá. No tenía mucha expectativa, pero dije, bueno, hay que hacerlo.
Y le escribo a mi papá, papi, necesito porfis el pago del semestre, me quedan 2 semanas para inscribirme, por favor. Ok, los echaron cuenta. 2 semestres después, mi papá me llama y me dice, hija, aquí está el cheque. Gracias, papi, gracias. Eso me sirvió para completar el siguiente semestre. Gracias a Dios no había la devaluación de ahora, porque si no, no se podía hacer nada. Y eso nos marca como hijos. Cuando tú vas a orar a Dios, tú piensas que Dios te va a contestar dentro de 4 años porque es igual a tu padre biológico. Y no es real. Él está así. A veces a mí Gabriela me habla y yo le digo, Gabriela, ¿qué pasa? Y Dios me dice, yo te trato así. Y me tengo que voltear y soltar la masa y todo lo que estoy haciendo y la miro, dime, Gaby, ¿qué? Te estoy escuchando. Porque así está haciendo Dios contigo, ¿vale? Pasa que nosotros no nos da la gana de entender que somos hijos y que nuestro Padre está atento. Si le pedimos, Gabriela pasa todo el día pidiendo, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero lo otro, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero lo otro. Entonces tú le dices, bueno, Gabriela, ora, chama. Ora. Entonces la chama dice, Dios, yo quiero un cachito. Y de repente llega Alberto y Mónica, me voy a llevar a Gabriela a comerme un cachito. Y la tía le dice, Gabriela, pide por mi camioneta, pide por mi camioneta, pide por mi camioneta. Ellos no tienen ese show de que, y si pido y no me lo dan, y si creo y no creo. Esos conflictos que tú y yo tenemos. Hoy soltemos todo lo que nos ha marcado como hijos. Nuestro Padre nos escucha. Amén. Entonces tú en ese cuento de que, bueno, Dios me escucha a veces, tú te dedicas a ser el hijo rebelde. Yo hago caso a Dios cuando me da la gana, porque Él cuando me da la gana me escucha. No, vale, ese rollo con tu padre biológico, perdónalo, para ese libre y crezca. Voy a otro. No, nos vamos, seguimos ahí. No más ejemplo, ¿verdad? No más chistecito. Esto me enamoró. Salmo 103:13. Debemos conocer las características de nuestro Padre. Hoy yo no quiero que tú conozcas a un padre feo, si nos estás visitando por primera vez. Ese padre sentado en el trono con ese dedo así señalándote, diciéndote, tú, pecado. No. Él es amor. Y esta versión dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otra versión que yo estudié anoche decía, Él es tierno. Él se compadece. Nuestro Padre es tierno. No nos imaginemos siempre ese Dios con el dedo y dándote, y tú, y tú, y tú, y tú. Porque si fuese así no hubiese hecho ese acto de amor tan grande que fue mandar a Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces empecemos a ver a Dios realmente como ese Padre que te ama, que te abraza, que se compadece de ti y que le duele la circunstancia que tú hoy atraviesas. Vamos a ver por aquí a Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios desea derramar en nosotros su gloria como hijos. Y la gloria de Dios no es más que un milagro. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente se le habla de Jesús y mucha gente no está aquí. Es un milagro ser hijo. Es un milagro estar aquí. Como le digo yo a los jóvenes, no patees la gracia. ¿Hasta cuándo? Y es allí donde Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. Y aquí empezamos otra vez, sí, porque Dios tiene riquezas en gloria, tiene herencia para mí, soy un tipo millonario. Y usted está frustrado porque no tiene plata. A ver, ¿cómo pasa con la gente que está a nuestro cargo, sí, o nuestros hijos? Cuando se acercan nada más para pedir, ¿cómo los mira uno? Otra vez que viene a pedir. Esto no es que yo me esfuerzo, que yo le amo, que yo me sacrifico. Nada más vienes a pedir. No hagamos eso con Dios. Tenemos una herencia. Y la primera herencia que Dios quiere que tomemos es nuestra herencia espiritual. Amén. Porque allí viene nuestra cobertura, ahí viene nuestra paz, ahí viene nuestro gozo, ahí viene nuestra sanidad. Por consecuencia va a venir nuestras herencias en riquezas. Porque Dios no es un mal padre. Siempre se lo digo a las jóvenes cuando vienen a traerme esos sapos por aquí. Yo les digo, ¿tú crees que Dios es mal padre y te quiere con ese? No, Dios es un buen padre, te va a buscar el tipo más tipo de todos los tipos. No cualquier cosa.
El otro privilegio que Dios nos da, amados, es la autoridad. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y en esa herencia te dio autoridad. Ahora yo te pregunto, ¿cualquiera en la calle le dice a alguien, te vas de aquí en el nombre de Jesús? No. Eso fue delegado a los hijos, fue delegado a la iglesia. Ahora les pregunto, ¿por qué se dejan? Si les dieron autoridad. Porque no tenemos claro el principio de hijos. Gabriela aquí en esta casa hace lo que le da gana. Y los líderes y yo y su papá vivimos atajándola. Y atajándola. Y a cada rato yo le digo, no tienes corona, chama. Ser hijo del pastor no significa nada, mamita. Servimos más que nadie, no dormimos, le servimos a la gente, le damos comida. Ay, que el pastor, que el título. No, hija, somos siervos, como le digo a los jóvenes. Somos el burro, el maestro va encima. Y otro joven me decía, pastora, yo no soy un burro. Somos el burro, porque el maestro va encima. Lo que nosotros hagamos no es lo relevante, es lo que Dios hace. Y entonces Gabriela, tú la ves así. Entonces Gabriela se le escabulla a los líderes, se nos mete en las reuniones. Y se hace la bonita, y Cristian también. Y si usted está reunido conmigo, usted sabe de lo que estamos hablando. Que nos derrita a todos en la reunión y uno se tiene que hacer duro y decirle, salte y toca la puerta. Salte y toca la puerta. Eso es una autoridad delegada. Ella sabe que hay cosas que puede hacer porque es hija del pastor. Porque se le dio una autoridad. Nosotros como hijos tenemos autoridad. Debemos ejercerla. Y muchas veces no confiamos en que se nos dio esa autoridad. Y andamos por ahí buscando que alguien ore por nosotros. De que si el pastor no ora, la cosa no funciona. Tú tienes la misma autoridad delegada por Dios que yo. Tú hoy te puedes parar firme y decirle a la montaña, muévete. No le digas eso a la Biblia porque no va a pasar. La montaña es su circunstancia difícil. La montaña es ese problema que usted dice, esto no se va a resolver jamás. No, bueno, con esa fe, ni yo. Esa es la circunstancia, esa es la montaña. Y tú tienes la autoridad hoy como hijo en decirle, te me vas. Yo voy a crecer, yo voy a avanzar, yo voy a ver las promesas de mi Padre hechas vivas en mi vida y en mi familia. Y esa es la autoridad que tú te tienes que apropiar como hijo. Dios te dio la capacidad para ordenar, para profetizar, para echar fuera demonios, para sanar. Y eso es un privilegio que tenemos en el nombre de Jesús. Fíjense que Juan 14:13 dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto es una de las cosas que a nosotros nos cuesta como hijos. Dar testimonio del Padre. Cuando tú y yo no ejercemos la autoridad que se nos delegó, avergonzamos a Dios. ¿Cómo Dios se va a dar a conocer? Por testimonio. Tú y yo tenemos que ejercer esa autoridad que Dios nos dio. Tenemos que ser reflejo de su amor. Y ahí se manifiesta entonces nuestro testimonio como hijos.